Vale, pues adelante. Sí, me pongo mucho yo. Bueno, antes de empezar a hablar de mí o de lo que hacemos y tal, yo prefiero enseñaros el trailer de Annie Amber y si os gusta y os tenéis que dar bien, porque voy a hablar de un poco del making of de la narrativa, y si no, pues... Bueno, perdón, que ni he dicho lo que es. Annie Amber es un juego para YaruVR que hicimos el año pasado entre 3 personas en 2 meses y bueno, hoy vamos a hablar un poco de qué tal ha ido y de la narrativa, ¿no?, del juego. Vale, pues para hablar de Annie Amber, antes tengo que hablar un poco de dónde venía y qué situación tenía como desarrollador, para que entendáis por qué nace Annie Amber. Vale, yo antes de Annie Amber había hecho un juego que me he estado 4 años en él, que es Mind Path to Thalamus, y bueno, básicamente fue un éxito. Ganó un montón de premios nacionales e internacionales, incluido Mejor Juego Indie del Año, y era un juego de puzzles que lucía así, era para PC, y en esos momentos yo lo estaba pasando para realidad virtual. Y sinceramente yo estaba bastante cansado de Mind, porque yo me levantaba con Mind, dormía con Mind, y hacía todo el día con Mind, y quería cambiar. Pero al mismo tiempo yo había detectado una cosa en la industria. Bueno, esto es Mind Path to Thalamus, un poco de datos y bla bla bla. Muchos estudios de videojuegos españoles que habían sacado un primer juego que había salido bien, querían hacer un siguiente proyecto mucho más ambicioso, reinvertían todo lo que habían ganado y malamente. Y yo sabía que mi siguiente producto iba a ser algo mucho menos ambicioso, mucho menos, digamos, un desarrollo muchísimo menos largo, un juego más corto, ¿no?, pero que sea también más compacto. Y en esa misma época, nosotros estábamos hablando con Oculus porque nos dieron el Crystal Bay, creo que se llama, Crescent Bay, que era el dev kit por aquel entonces de lo que acabaría siendo el CV1 de Oculus, para pasar Mind a Oculus. Y Oculus, como bien sabréis, está aliado con Facebook y Samsung, haciendo el YaruVR. Y nos preguntaron si estábamos haciendo algo para YaruVR. Yo no os voy a engañar, no estamos haciendo nada, pero decimos, si decimos que sí, a lo mejor nos dan ese 6 gratis. Y bueno, les envió un email así un poco, sí, el nuevo final de Mind, estoy haciendo una cosa con fotogrametría y tal. No sé si sabéis qué es la fotogrametría, pero haces con fotos a cosas, aquí tenéis un tutorial que hice. Y luego te sale el modelo 3D de esas cosas. Sí, estoy haciendo algo así, total, que nos enviaron los YaruVR. Yo no tenía mucha esperanza, la verdad, en el YaruVR, era más bien un móvil, luego les decimos que esto no ha funcionado o tal, lo que sea, pero al probar el S6, la verdad, yo aluciné. Sin cables, una resolución de imagen de la leche. Artísticamente, es verdad que no tiene la potencia de un PC,
pero te permitía hacer muchísimas cosas que yo jamás me hubiera imaginado, que podía hacer un móvil a 60 FPS en VR, es decir, renderizando 2 veces y con anti-aliasing, y dije, oye, tengo que hacer algo para ayer VR. Y justo esto era un jueves. El viernes yo cogía un avión para ir a Granada Gaming el viernes yo cogía un avión para ir a Granada Gaming, y como tenía unas horas muertas dije, pues voy a hacer un prototipillo o algo para ayer VR, y bueno, me inventé un sistema de movimiento que básicamente miras a la esfera y te acercas a ella, entonces si hay 3 esferas tú puedes triangulizar tu posición, ¿no? Porque puedes jugar y moverte utilizando solo tu cabeza. Y hice un prototipo de más o menos, pues mira, a ver qué puedo hacer en ayer VR en 5 o 6 horas. Hice como una habitación o algo así, que lo siento si se ve feísima, pero es que era feísima. Los tacos de sierra y las sombras, bueno, en fin. Pero, oye, podías interactuar, te podías mover y esto era un botón que tú contabas el número de relojes que había en la casa y entonces se te abría esta puerta. Y el momento de sorpresa, ¿cuál era? Que realmente no era de noche, sino que estabas en el espacio. Que es parte digamos, de la narrativa, y por eso creo que es importante que sepas de dónde viene todo esto, que se implementa en Honey Amber. No esa sorpresa continua al jugador de ¿estás aquí? No, pues estás en el espacio. Y yo recuerdo que bueno, el día siguiente no había dormido, pero yo recuerdo que me subía por las paredes. Primero porque había trabajado en algo que no era Mind y eso estaba bien. Y segundo porque me lo había pasado muy bien trabajando en eso. Yendo a Granada Gaming, por casualidades de la vida, bueno, o sea, somos colegas, pero realmente no nos hemos cogido los asientos juntos ni nada. Me tocó con Samuel Muruna, Fukui, un youtuber, juntos en el avión. Y yo recuerdo perfectamente estar despegando, tío, tienes que probar esto, no sé qué. Imaginaos en el Prat, el avión despegando y que te diga alguien, ponte este casco de VR, ¿no? Ya verás cómo vas a aportar bien. Y bueno, se lo probó la experiencia y se quedó alucinado. Y en ese Granada Gaming yo no había ido a enseñar a Honey Amber o el prototipo, el Vertical Slice que no sabía ni lo que estaba haciendo todavía. Yo había ido a enseñar Mind. Pero, casualidades de la vida, conozco a una persona en ese Granada Gaming, le doy vueltas a la cabeza durante todo el fin de semana y es el germen que luego fue 2 meses después Honey Amber. Estos son los chicos de Akihabara, que también ayudaron mucho en el desarrollo y que también tuvieron que sufrirme durante Granada Gaming con el casco. Y eso que os he contado de pensar en el Granada Gaming, ¿qué quiero hacer? Fue, primero, quería hacer algo relacionado con buceo, pero para mí hacer algo relacionado con buceo, perdón, o sea, en mi tiempo libre a mí me gusta bucear, viajar y bucear viajando. Y quería hacer algo que estuviera relacionado con eso. Pero para mí hacer algo relacionado con el buceo no es hacer una aplicación debajo del agua en que ves pececitos y tal. Para mí es lo que yo siento buceando, cómo lo puedo trasladar a un aparato y que la gente sienta lo mismo. Y esta chica, que es Cristina, me hace una entrevista para Zona Red sobre Mind. Y me hace una pregunta sobre Mind que muy poca gente me ha hecho. Me pregunta sobre los autores filosóficos en los que está basado Mind y además me nombra 2 autores y digo, hostia, esta chica se ha preparado mucho la entrevista y entiende de qué va el producto. Y bueno, la stalkeé un poquito por internet luego a ver qué había hecho y vi que había escrito un artículo sobre el feminismo muy interesante que hablaba sobre el feminismo en Tomb Raider. No quiero hablar ahora porque no tengo mucho tiempo, pero básicamente me impactó muchísimo. Y entonces yo le hice una entrevista a ella y le pregunté, oye, ¿quieres trabajar conmigo en mi siguiente proyecto? Y así empezamos. Ella no tenía ni idea de hacer videojuegos, o sea, todo lo que es el modelaje y la parte técnica del juego la hice yo, pero sin ella ni Amber no sería lo mismo, pero vaya. Entonces yo me vuelvo a Barcelona y 2 meses después, y un Marmanfa es un alumno de prácticas que pillé en el último mes de producción, funcionó súper bien, ¿no? Y 2 meses después, pues Honey Amber estaba hecho y en el mercado. Súper contento, no me lo esperaba, es decir, Mind es mucho mejor juego que Honey Amber, no lo voy a engañar, es obvio, pero Honey Amber es mucho mejor producto. Era un producto que aprovechaba la oportunidad. 500.000 de copias lleva, o sea, es una barbaridad. Vendidas, no es descarga gratuita. No ha ganado nada y, bueno, reviews de prensa tampoco, pero las reviews de usuarios sí que son muy positivas. Es una niña bonita, Honey Amber. Vale, ¿qué es Honey Amber? Primero es una oportunidad, creo que, no os voy a engañar, yo no creo en la realidad virtual, yo creo que va a fracasar, vaya. Lo creía cuando estaba haciendo Honey Amber, pero vi que ahí había un mercado, porque si iba a lanzar Gear VR masivamente, digo, hostia, no hay ningún juego que sea el típico juego indie pretencioso, por así decirlo. Y cuando la gente se gaste 90 euros en algo así, seguramente va a querer jugar en algo parecido, ¿no? Y de ahí viene, tenemos que hacer Honey Amber y es más, tenemos que hacerlo lo antes posible.
Luego tenía claro que tenía que ser una experiencia muy feminista. En el sentido del feminismo simple y llanamente de mostrar la vida de una mujer, desde que nace hasta que se muere, ¿no? Al final Annie Amber, explica al principio del juego, dice que cuando nos morimos vemos nuestra vida en diapositivas. Pues la idea era mostrar las diapositivas de la vida de una mujer con una vida normal y darle un par de toques, ¿no? Que se salen un poco de la princesa que tiene que ser rescatada o que se pasan tanto de feministas, ¿no? que acaba pareciendo un marimacho la mujer. Por eso me gustaba mucho la noción de feminismo que tenía Cristina. Bueno, luego un Floating Simulator por el tema del moverte. Y sobre todo quería hacer un juego feliz. Mine era un juego que trata sobre la depresión y yo estaba pasando una mala época por aquel entonces y me apetecía hacer algo radicalmente diferente. Vale, ¿cómo se hila todo esto? Mediante la narrativa ambiental. ¿Y qué es la narrativa ambiental? A mí me hace mucha gracia, por ejemplo, cuando he grabado algo en 360 tal, y me preguntan muchas veces, bueno, ¿pero para qué? ¿Qué aporta este 360? Los que hacemos videojuegos, esto lo tenemos muy claro. Porque cuando haces un videojuego tú no controlas la cámara del jugador. Entonces no puedes trabajar la información que le enseñas utilizando planos o utilizando secuencias. Tienes que confiar en que el jugador lo va a ver y se lo pones de la forma más obvia posible. Ahora entraré de lleno a explicar unos cuantos ejemplos de narrativa ambiental, pero yo creo que grabar algo en 360 o hacer algo en VR por el mero hecho de juguete nuevo, eso no aporta nada, vaya. ¿No? Por ejemplo, al final, en este entorno, tú cuando sales es imposible no ver las pétalos de rosa y el coche huyendo, porque mires por donde mires, si no ves el coche huyendo de primeras, ves un rastro de pétalos de rosa que guían a tu vista hacia ahí. Y hoy os voy a explicar pues, truquitos similares en los que aplicar la narrativa ambiental. Muy bien de tiempo. Este, por ejemplo, es uno de los niveles finales y es lo mismo, ¿no? Toda la narrativa no está centrada en voy a leer un texto de ahí o voy a fijarme en ese elemento de ahí, sino que es 360. Mires donde mires, lo que te está narrando el entorno forma parte de la misma unidad narrativa, ¿no? No está separado por bloques. Vale, vamos al trapo porque aquí viene lo importante. Como he dicho, la idea de que sea un juego feminista, no queríamos que fuera un juego feminista, digamos, crispado. Es decir, queríamos que fuera un feminismo alegre, que simplemente reivindicara la normalidad de ser mujer. Es que no tiene nada más. El único objetivo que tenía el juego era que cuando una mujer jugara, lo acabara y decía, hostia, pues mira, me siento más representada y al final que un hombre lo juegue y diga, pues mira, entiendo un pelín más a las mujeres. Y aquí hay una obviedad, ¿no? Que no se le escapa a nadie. Yo la última vez que miré no soy una mujer y entonces lo que tuve que hacer es rodearme de mujeres maravillosas, amigas y periodistas y gente de la industria que yo conocía que sabía que podían ayudarme mucho en el tema. Por supuesto, Cristina, Gina Tost, no sé si la conocéis, presentadora de Generación Digital, ha ido muchísimo en el juego, probó el juego entero cuando era todo un grey boxing. Nuria, una amiga mía doctora que tiene, la verdad, una visión sobre la muerte, la eutanasia y tal muy interesante, mi gata no puede faltar, y Delirium Studios, no sé si conocéis a Delirium, está en el País Vasco, hicieron un juego sobre Vetusta Morla, etcétera, etcétera, y la verdad es que la charla que tuve con Sandra en la GDC fue muy inspiradora. Y todas estas mujeres han ayudado y han puesto su granito de arena dentro de Annie Amber, al menos en forma conceptual. Ejemplo de trabajo que ha podido hacer, por ejemplo, Cristina. Cuando había que hacer la etapa de la vida de Annie Amber, la que le venía a regla, yo pensé, pues mira, coges la silla del colegio, la típica silla del colegio verde, y al final del nivel, ¿no? Pues pones una mancha roja ahí en la silla. Cuando yo le digo esto a Cristina, me dice, ¿pero dónde vas, chaval? ¿Pero tú qué te crees? ¿Que eso es aquí como si fuera Jurassic Park? Y me dice, no, mira, ¿por qué no haces que tenga simplemente un peto manchado de sangre y así, por la forma del peto, y si luego enseñamos unas cuantas prendas de ropa más, podemos decir más sobre cómo es Annie Amber? Claro. Este tipo de finura un hombre jamás la podrá tener. Y aquí es donde Cristina, ¿no? Realmente ayudó, pero a cantidades bárbaras. Y os puedo poner 1000 ejemplos de esto, cómo me censuraba. Vale. Esto de que el jugador no es gilipollas es un poquito mentira. Porque sí que lo es. En el sentido de, cuando te haces un juego no esperas que el jugador lo vea todo. Igual que cuando haces una película, ¿sabéis el típico plano? Si sabéis de cine, muchas veces cuando vemos películas de asesinatos y tal, por el tipo de plano que le hacen a cierto personaje al principio de la peli o cosas así, por la iluminación y tal, ya intuyes ese va a ser el malo.
Y si alguien se lo pierde, dices, pero si era obvio, ¿no? En un videojuego no puedes contar con eso. ¿Por qué? Porque el jugador puede mirar donde quiera. Se va a perder información. Siempre. Aproximadamente un jugador, si el juego es un 100% de información y se pasa el juego, solo ve un 20% del juego. Por lo que había que trabajar por capas. Es decir, hacer una historia general lo más clara posible y los detalles, ¿no? La parte jugosa de la historia para solo aquellos que realmente se fijaran. Y además, no os voy a engañar. Si yo pongo Annie Amber, ¿vale? Un segundo, esto lo explico luego. Si yo pongo Annie Amber en la tienda de YaroVR como Feminist Indie Video Game about the life of Annie Amber, no lo va a comprar nadie. No lo va a comprar nadie. ¿El juego cómo se vende? El juego se vende como el juego en el que vas a estar flotando en cada planeta del sistema solar. Y luego la gente lo juega, lo compra y dice, aquí hay algo más. Pero es como las pelis de acción, ¿no? Yo recuerdo cuando salió Watchmen, era genial porque los que habíamos leído el cómic, ¿no? Estábamos en la sala y sabíamos lo que nos esperaba. Pero había gente en la sala con niños de 4 y 5 años y tú con las crometas en plan, no me puedo esperar a que se vayan de la sala. Pues esto es un poco similar. Vale, la vida de Annie Amber. ¿Qué es lo que queríamos narrar? Annie nace feliz, crece feliz, saca muy malas notas, se revela y se independiza muy joven. Le viene una poca autoestima, empieza a ver el sexo como un desahogo, conoce el amor de su vida, que es un astrólogo, y de ahí en el juego, ¿no? Por eso que luego recuerda todo lo de los planetas en las etapas de su vida. Es muy feliz, pero como Annie Amber viaja mucho, no pueden compatibilizar su relación y ella tiene que elegir entre trabajo o amor. Y finalmente elige el trabajo. Tiene una carrera de éxito, se entera de que el chico está muerto y le entra la crisis de los 40. Muy sola, hasta que se genera un vínculo con su sobrina que la acompaña hasta el final de sus días. Y al final Annie no muere sola, aunque no se haya casado. Annie muere feliz y rodeada de gente que la quiere mucho, mucho, mucho. ¿Cómo narramos todo esto? Sin, textos, y los textos es muy importante, aquí creo que no lo pongo, pero en VR poner textos es casi suicidarte porque cuesta mucho leer en VR, te cansa mucho la vista del jugador, y además que si no pones textos no tienes que localizar, y si no localizas te cuesta el juego más barato. Voces, teníamos claro que por la misma razón de localización tampoco queríamos voces o un narrador omnisciente. Personajes, básicamente porque no sé modelar personajes, yo sé modelar entornos, y lo que hemos hablado siempre de planos. Difícil, pero es posible narrar todas estas cosas. Y ahora, simplemente, lo que cada conferencia, vamos a ver ejemplos de ellas. Aunque creo que he ido rápido y voy a ir más poco a poco ahora. Algo tan complejo como el Alzheimer. El juego se juega como una unidad narrativa que tú vas avanzando de planeta en planeta hasta que te acercas al Sol, de tal manera que tú empiezas la historia de Annie Amber en Neptuno y la acabas en el Sol. Entonces en Neptuno es la etapa de cuando ella nace y cuando es pequeñita. Urano viene desde los 6 años hasta que le viene la regla, más o menos, y así cada planeta, ¿no? Hasta que en el Sol simboliza el entrar al Sol la muerte. ¿Cómo se puede narrar algo tan complejo como el Alzheimer sin decirlo o sin ser zafio o muchas veces, ¿no? Como estoy siendo ahora, ¿no? Sin ser explícito, digamos? Esta es la habitación, una de las habitaciones que visita el jugador cuando Annie Amber tiene 15 años. Que representa un poco, ¿no? O sea, bueno, son cuadros vacíos. El jugador, aquí es normal que no tenga ni idea de qué es esto. ¿Qué me quieren decir aquí? Pero a medida que avanza el juego, se va visitando otra habitación y estos cuadros vacíos, ¿veis que ahora empiezan a llenarse? ¿Qué creéis que es? ¿Qué creéis que simboliza? Recuerdos, experiencias vitales, ¿no? Vale. Pues el juego va avanzando y siempre que se visita esta habitación, esas experiencias vitales van llenándose cada vez más y la misma sala cada vez está más llena hasta que llega al final del juego y ¿qué te encuentras? Esas mismas fotos que has ido viendo quemándose al lado de una silla de ruedas justo en el sol. Es normal que la gente no diga Alzheimer a la primera, sí, clarísimo. Es normal, hay que pensar un poco, pero es parte de la gracia de jugar la experiencia de Annie Amber, ¿no? Tener que implicarte con Annie. Pero igualmente, aunque esto no se entienda, cuando la gente ve esta imagen dice, vale, estas fotos se están quemando por algo, eso es malo, y además ahí hay una silla de ruedas. Estoy en los últimos días de Annie Amber. El afecto familiar. Esto nos costó
barbaridades, pero barbaridades. Volvemos otra vez a la etapa de la vida de Annie Amber en la que está entre los 5 y 12 años. Y aquí hay una especie de... no me sale la palabra, muelle, hay un muelle. Y por el muelle hay unas pisadas. Y ya con solo las pisadas ya se puede narrar mucho. Y es más, por la naturaleza del juego, obligo al jugador a pasar el muelle de un lado al otro si quiere avanzar, ¿no? Por lo que al final es muy imposible que se pierda esas pisadas, porque las esferas además están puestas de cierta manera que tú empiezas un pelín más arriba y la segunda está más abajo, por lo que te obliga a mirar abajo si quieres avanzar hacia abajo. Vale. Primero que hasta con solo las pisadas ya se puede narrar un montón. ¿Quién es Annie Amber? La que viene, ¿no? Está clarísimo. ¿Tiene un hermano mayor o más pequeño? ¿O hermana? ¿Eh? Pequeño. ¿Por qué? Por el tamaño de la suela. ¿Y a quién quiere más a la madre? Bueno, aquí ya no entramos, pero sí que es cierto, ¿no? Que pusimos las pisadas de tal forma porque se entiende que las pisadas de la madre, ¿no? Tiene pues el hermano pequeño entre las piernas y Annie es la movida siempre y siempre hay muchas referencias en cuanto a Annie es muy creativa y Annie es la inquieta, vaya. Pues más adelante, cuando Annie crece, fijaos la foto que tiene al lado de su lugar de trabajo. El jugador sabe que está en el lugar de trabajo de Annie. ¿Qué foto es? La foto que has visto, ¿no? Cómo se han colocado las pisadas en el muelle. Pero además, en un último nivel, porque hasta aquí es, vale, el jugador ha hecho la relación, pero ¿dónde acaba esta historia? Cuando le diagnostican el Alzheimer a Annie, esta es la escena. Que no sé si se ve bien, pero es el mismo muelle por el que ha pasado el tiempo. Veis que las maderas ya no están tan rectas como antes, sino que está roto. No sé si os pasa, pero por ejemplo en mi familia de parte de padre tenemos un lugar que está muy relacionado con nosotros, que cada X tiempo alguien ha ido ahí o ha pasado siempre un evento importante ahí, y no es un bar, es simplemente un lugar. Pues la idea era representar en el muelle también la propia vejez, el paso del tiempo de Annie Amber. La pelota de básquet es un elemento que se ha introducido antes, que es la sobrina. La sobrina está muy relacionada con la pelota de básquet. Y bueno, la silla de ruedas que representa, ¿no? Pues, cómo aún pasando el tiempo y con los padres de Annie ya muertos, todo sigue, digamos, relacionado este muelle con la historia de Annie de alguna forma u otra. La ambición. Queríamos que Annie fuera ambiciosa, queríamos que fuera una persona con ganas de hacer, para que tuviera todavía más efecto cuando se pone en la dicotomía de tener que elegir entre el amor de su vida o el trabajo de su vida. ¿Cómo hacemos lo de la ambición? Esto es cuando Annie ya ha tenido éxito profesional, y en este caso, no sé si lo veis, pero esos son como premios o estas figuras raras que te dan cuando ganas cosas. Y aquí hay una mesa a un lado, y la mesa al otro lado, ¿cómo es? ¿Por qué Annie es ambiciosa? Quiere más premios. ¿Y por qué quiere más premios? Por ambición. ¿No veis el espacio libre que hay aquí? Para rellenar, sí. Eso es. Si se ponen los premios con el mismo espacio distribuido, que sería lo que haríamos todos, ¿no? Ganas algo y dices, vale, otro más, pues haces espacio. Pero si los pones de tal manera que dices, aquí faltan cosas, estás dando a entender que esa persona quiere más. Ay, pero no es muy rebuscado, no es muy... Esto es de estas cosas que decimos, el jugador lo entiende bien y si no también. De hecho, todos los juegos el jugador lo entiende bien y si no también. Tenemos malas reviews porque hay gente que no ha entendido nada y tenemos reviews maravillosas que dicen, he entendido una cosa y el tío me da cuenta y digo, no es lo que quería decir, pero me encanta que hayas entendido eso. Pero al menos la función está ahí. La independencia, desde bien pequeñita. Aquí alguien me ha echado la bronca, muy feminista y una muñeca, ¿no? Cuando es pequeña. Espera. Digamos que cuando ella es pequeña, ella no elige qué tipo de regalos quiere y una de las cosas que ves, ¿no? Es la muñequita al lado de que Annie y la Eve por ahí. A medida que va creciendo, y esto es en el propio entorno, nos vamos dando cuenta como si el jugador va buscando la muñeca, cada vez aparece en sitios como más apartados. Aquí no sé si la veis, pero está enterrada en la arena ya de playa, que se la ha dejado por ahí abandonada y le da igual. Y luego le pongo esto al jugador en todos los morros, que sinceramente no sé qué significa, pero yo sé que la gente iba a hablar, porque no es el típico juguete que se le regala a una niña, por desgracia, pero oye, es así. ¿Y dónde acaba la muñeca?
¿La veis? Acaba en el despacho del padre, en la estantería, junto al regalo de la mano de Annie, que mucha gente me ha dicho, joder, Annie tiene unas manos grandes, ¿eh? Sí, es verdad, es un error. Pero... y el padre lo usa como un recuerdo, ¿no? Digamos que Annie sufre de la muñeca. La amistad. Quizá una amistad es algo tan sencillo como juxtaponer elementos que no forman parte del mismo entorno. ¿Sabéis qué es el ciclo? Es el claustro de la V. Yo doy clases en la V de arte y proyectos y es como de, pues mira, voy a hacer el claustro, lo hice para Mine, y pues voy a aprovecharlo para Neander. Y en este caso, la vuelta de tuerca, ¿cuál es? La típica mesa de bar con las 3 copas brindando, ¿no? Al final, esto es algo que es siempre muy representativo de la amistad, el brindis. ¿Y está puesto dónde? En la universidad. ¿Por qué? Para juxtaponer, ¿no? Que aun estando en un ambiente académico, ella seguía teniendo vida social. La curiosidad. Esto ya me vais a llamar de pretencioso para arriba. Simplemente un cine que hemos cambiado 2 apoyaderos, ¿no? Por 2 apoyaderos de universidad. La idea era representar un poco que se puede aprender disfrutando. Ya empezamos en los complejos. Ya. Vamos a ver. Para hablaros de esto, tengo que hacer pausa y explicaros unas cuantas mecánicas del juego. El juego básicamente tiene 4 mecánicas. La primera mecánica es mirar a las esferas blancas y acercarte hacia ellas. La segunda mecánica es mirar a las piezas de Tangram y eso te abre puertas, funcionan como botones. Y obviamente la forma de la pieza de Tangram también nos dice algo de la vida de Annie. Y la tercera mecánica es mirar unos ábacos, que si pones el número correcto en el ábaco, de los objetos que hay un dibujo siempre en el ábaco, ¿no? Y si hay una muñeca, cuentas cuántas muñecas hay. ¿Hay 5 muñecas? ¿Has puesto un 5? Perfecto, se te abre una puerta y puedes seguir avanzando. Y además, hay otra mecánica más que hay. ¿Veis estas esferas rojas de aquí? Esta esfera roja, siempre que el jugador empieza, hay una esfera roja ahí al lado suyo. Y cuando acaba el nivel, cuando acaba el recorrido que sigue por ese nivel, hay otra esfera roja que lo que hace es, cuando la tocas, te lleva al siguiente nivel. Por lo que el jugador ya sabe que la primera esfera roja es para volver al menú, porque recordad, es un juego que está pensado para experiencia introductoria de VR. Solo se usa la cabeza, nada de botoncitos, ni mandos, ni historias que no aportan nada. Y la última esfera es para avanzar al siguiente nivel. Entonces, ponemos al jugador en este nivel, que el jugador, he quitado las esferas blancas para que no se vean, pero el jugador básicamente se puede mover por todo esto. Y además le pongo los 3 tipos de puerta que ha abierto por todo el juego. Y el jugador nace aquí, al lado de la esfera esta. El jugador intuye que es la primera esfera, ¿no? Por lo tanto, que es la esfera que te llevaría al menú. Y durante todo el juego lo único que has hecho a nivel de jugabilidad es moverte y abrir puertas, moverte y abrir puertas, moverte y abrir puertas. Estas puertas, aparte de no poder abrirse, el jugador las puede rodear. Por lo que, ¿importaría algo que las abriera? No importaría absolutamente nada. ¿Qué es lo único que puede hacer el jugador en este nivel? Aparte de moverse. ¿Cómo? Irse a la esfera roja. Irse a la esfera roja. Exacto. ¿Qué es la esfera que el jugador ha relacionado como rendirse? Pues tú miras a la esfera roja y ¿qué haces? En vez de ir al menú, te llevo a otro nivel que es solo el sol y con un track de audio precioso de Kai Engel te vas introduciendo poco a poco al sol, ¿no? Hasta que es todo blanco y digamos que el juego parece que va a acabar ahí, no acaba ahí, pero es esto, no es el final del camino, es el, hey, no hay más puertas que abrir, ya está, hasta aquí has llegado, no hay más, no hay más. Y esta es la más complicada, que es el amor y sexualidad. El amor y sexualidad empieza, si os acordáis, en esa fase de la vida de Annie en la que utilizaba el sexo como desahogo y lo ponemos en un ambiente oscuro, lúgubre, en una cama deshecha siempre, lleno de cojines, lleno de marionetas. Cuando sale, es como el fuck it. Y es la escena en la que ella coge el coche, se va, ¿no? Y deja la rosa, la típica rosa romántica, pues ahí sin pétalos, para que quien lo necesita. Luego conoce el amor de su vida y tienen el encuentro sexual. Tienda de campaña, velitas, bañadores que van hacia un lago, no sé. Y además el punto aquí va de contar las prendas de ropa. Y luego cuando consigues abrir la tienda de campaña, pues la rosa completa. Y aquí viene un poco ya el problema. El chico le regala a Annie el telescopio, escena romántica, la relación
¿no? Avanza de nivel, ya no solo algo esporádico, espontáneo y salvaje, aunque siguen con lo salvaje. Y empezamos con el mal rollo, la sala de espera. Y en esta sala de espera hay 2 abacos, esto es con lo que se cuenta, y si os fijáis, este abaco está roto. Aquí hay 2 puertas, y la gracia está, cuando el jugador abre esta puerta de aquí, ve lo que hay al otro lado de la puerta, que no sé si se ve muy bien, pero es una declaración de amor. Esto es un anillo, con el corazoncito y las velitas y todo. Pero no puedes llegar ahí nunca, porque está lejos, tienes que abrir esa puerta, y no hay manera de abrir esa puerta. De hecho, cuando sales fuera, estos son países conectados por cable, abres un botón y es buenísimo porque otros juegos, ya me puedo casar, y vuelven dentro y se han dado cuenta que en vez de abrir esa puerta, han abierto una puerta secreta y detrás de esa puerta hay un premio. Lo siento, pero Annie no comió perdices. Y luego no, pues la casa de Annie, cuando elige darlo todo con el trabajo, genial, le va todo muy bien, se entera de que el chico ha muerto, mundo deconstruido. En su cabeza ya ha tenido una crisis. Y aquí, bueno, ya para acabar, simplemente decir que lo que queríamos en fin es utilizar cebolla, es decir, primero, desde el mensaje más básico que es, estás flotando en el espacio, estás viendo la vida de alguien que crece, feminismo no, y los momentos más íntimos, que es solo para quien realmente indaga mucho en el juego. Y poca cosa más, la verdad. Esto es todo, y si alguien tiene preguntas, pues... Yo vengo del mundo de la narración de ficción, me parece súper interesante el tipo de ser capaz de narrar y de generar lo que nosotros denominamos subtextos, sí, gracias a la narrativa ambiental. Yo creo que es un terreno que en VR, sobre todo en lo que es render a tiempo real, hay que haya interacción mayor o menor, pero hay que profundizar mogollón. Quería preguntarte sobre la declaración que has hecho, macho, y yo que nos has dejado a todos un poco muy súper valiente, de por qué crees que no triunfará la VR. ¿Qué argumentos piensas? No. Me ha parecido entender eso. Sí. Entonces, como todos estamos aquí, ¿no? Porque pensamos más o menos lo contrario. No, a ver, si yo la VR como oportunidad de negocio, genial, pero a unos años vista, el problema de la VR primero son las cifras. Te pongo un ejemplo claro. Sí. Vive, creo que hay 300.000 ahora. Y si sacas un juego a 20 euros y vendes a un 10%, casi que no cubres gastos si tu juego te ha costado 50.000 hacerlo. Por tanto, ya ahí en la VR a ese nivel es muy difícil. Y por otro lado, hasta que no mejoren los cables y lo aparatoso que es consumir VR hoy en día, no hay más que bajar aquí abajo. Que para que alguien pruebe una demo necesitas a un tío, tienes que ponte tal, mira, coge esto, coge tal, es aparatoso, ¿no? Entonces para el gran público está difícil. Ahora, eso sí, para trabajo contractual de una maniobra publicitaria para una empresa, para algo más de tú a tú, pero no a gran escala, yo creo que la VR, por ejemplo, ahora yo no haría ni Amber porque no creo que vendiera nada ahora mismo. Pero hace un año las circunstancias eran diferentes. ¿Y no queréis, por ejemplo, yo estoy de acuerdo contigo, que ahora mismo la economía, los cables es un incordio, ¿no? Pero viendo un poco a medio plazo, mi punto de vista es que si para implementarse muy bien en la sociedad, por una razón muy sencilla, la experiencia que genera una buena aplicación de la virtual no la hemos tenido nunca en nuestra vida, no hay nada que se asemeje. Es la razón por la cual, por ejemplo, desde que jugamos con la PlayStation VR ya no jugamos en pantalla 2D, ¿no? Pero sí es verdad que todavía a nivel de mainstream, pues hasta que no sea cable, sea más cómodo y sea móvil sobre todo, a lo mejor hablamos de 2 años, 3 años, 5 años, mucho más allá, ¿no? Pero claro, exactamente, y ahí es donde quiero entrar, ¿no? Aquí puede pasar como con las 3D, que la cresta de la ola ya haya pasado, rompa y se vaya manteniendo hasta que muera agonizando, o poder recuperar. Como usuario, yo por ejemplo, yo no le recomendaría a nadie comprarse un casco de VR ahora. Como desarrollador yo diría, sí, entra de lleno porque está ahora mismo lleno de oportunidades. Que quizá ya no tanto como dentro de un año, pero estoy seguro que se van a generar muchísimas y todo va a mejorar, y si te mantienes seguramente eso acabe triunfando, ¿no? Pero esto que decía la gente, la VR el nuevo Facebook, la VR el nuevo smartphone, yo no estoy convencido para nada, precisamente por la mayor cualidad que tiene la VR, que te aísla del mundo. La inmersión es al mismo tiempo, creo, el mayor problema de la VR. Pero eso no, al contrario, eso a día de hoy, en el sentido de que la VR lo que vamos a poder es compartir socialmente, pero en nuestro mundo virtual, como en Alt Space VR, por ejemplo. Claro, me aislará del lugar en el que estoy, pero... Hay industrias como el porno que en la VR van a triunfar muchísimo.
pero no sé, hay cosas que yo lo veo como muy forzado, es decir, compartir en VR, ojalá algún día salga alguna aplicación de VR que digas, es que gracias a la VR, compartir en VR es mejor que compartir, no sé, en el mundo real o hacer un Skype o lo que sea. Entonces, como todavía no hemos llegado a ese punto, yo me espero. Que sale bien, pues ya volveré. Okay. Gracias. Antes has dicho que había 300.000 bytes Sí, aproximadamente. creo que está por ahí la cifra. Son cifras mundiales. Sí. ¿Estás desarrollando algo para Vive? No, solo curioso. Sí, creo que Oculus hay 250 y Vive 300, pero no sé si esos datos teniendo en cuenta la campaña navideña de 2016-2017, por lo que pueden variar 50.000 arriba, 50.000 abajo. Hola. Hola. Cuando dices que has tardado 2 meses en hacer Aniamber, ¿esto qué dedicación implica? Es que no sé si te dedicas a tiempo completo a hacer juegos o es algo... No, y me parece una pregunta maravillosa, porque yo una de las cosas por las que lucho mucho en esta industria es que en la industria del videojuego hay una cosa, un concepto horroroso que es el crunch time, que es que tienes que estar todo el día haciendo horas extra. Aniamber no sé, quizá le dedicaba 4 o 5 horas al día, pero son 4 o 5 horas que estás a full, porque llega un momento que si no eres feliz desarrollando vas más lento. Entonces, esto y con un poco de trampa, es decir, Aniamber no es mi primer proyecto. Yo he tenido tengo 9 años de experiencia, ¿sí? 9 años ya haciendo videojuegos y que ya sabía dónde no tenía que fallar y dónde sí. Y Aniamber era un proyecto muy concreto, es decir, hacer entornos pum, 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 uno tras de otro. Todos los puzzles de Aniamber, como son tan sencillos, están diseñados en una tarde, en una libreta. Y es verdad que hay mecánicas que no funcionan, por ejemplo, la mecánica de contar cosas, hay mucha gente que no la entiende y la acaba haciendo por prueba y error. Ese es un graso error. Si hubiera tenido más tiempo de desarrollo, eso se corregiría, pero como el objetivo era sacarlo rápido para aprovechar la oportunidad de negocio que nos daba Samsung, por eso corrimos tanto, pero para nada me he tirado 2 meses encerrado delante de un ordenador, ni mucho menos. Es simplemente ser un poco granuja a la hora de desarrollarlo. Y bueno, aprovecho para tareas de backfixing o de testeo en realidad virtual, como Aquí te puedo contar historias durante horas porque la verdad es que Oculus se nota mucho que es una empresa muy joven y, por ejemplo, teníamos un problema en Aniamber que en un nivel en el que no estaba pasando nada en ese momento, solo en los S7 americanos dejaba de funcionar. Ni Oculus, ni nosotros, ni Epic Games, el propietario de Unreal Engine, sabían decir por qué. Al final, ¿sabes? Lo que tuvimos que hacer es, hablando con uno de los usuarios que se había comprado Aniamber y tenía ese error de Los Ángeles, antes de que el tío fuera a llevar a su hijo al colegio, yo me conectaba, hablaba con él, me ha fallado, pues le paso otra build. No ha fallado, si ha fallado, joder, ¿en qué falla entonces? Y así durante una semana, con el desfase horario que tenemos, ¿no?, hasta poder arreglarlo, ¿no? La verdad es que fue un poco caótico y es cierto que de los 2 meses de desarrollo, luego hay que contar 2 extra de arreglar bugs que le arreglamos nosotros al engine de Oculus. O sea, al final, ser el pionero en algo tiene esos problemas que te comes la mierda para que los demás vayan más rápido, pero claro, las oportunidades de negocio te las llevas tú. Este es el modelo de negocio que, por ejemplo, tiene Digital Legends, una empresa en Barcelona que siempre que ha salido una nueva tecnología móvil, y la han visto interesante, claro, han sido pioneros. La de historias que se habrán comido, pero claro, luego ves a nivel económico cómo le va a la empresa y dices, ah, vale, pero claro, a ver quién tiene los cojones de hacer lo que hacen ellos. Pues si ya está, pues no sé, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos. Ahora vamos a comunicar los ganadores del concurso de cortos VR. Vamos a empezar por el corto internacional que ha sido Pearl de Patrick Osborne, que está nominada al Oscar. Un aplauso aunque no lo oiga, que estará ahí en Los Ángeles. Y en la competición nacional ha ganado el cortometraje Ceremony de Nacho Vigalondo, que está ahí al fondo, así que sí que os oye. ¿Quieres decir unas palabras, Nacho? No.